Doctor, si ya tengo artrosis grado 1 o grado 2 detectada por radiografías, ¿cómo puedo hacer para evitar su avance? ¿La artrosis de rodilla tiene cura? Bienvenidos a este podcast y serie de videos. Te saluda el Dr. Juan Anampa, médico traumatólogo desde Lima, Perú. Aquí encontrarás información valiosa y actualizada sobre traumatología y ortopedia, salud articular y deportiva. En este espacio compartiremos historias, casos y consejos prácticos sobre la especialidad. Mi objetivo como médico es educar, inspirar y ayudarte con información valiosa para que tomes decisiones informadas. Únete a mí en este viaje hacia tu bienestar. Empecemos. ¿Sabías que la artrosis de rodilla es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una causa importante de cese laboral en personas a temprana edad? Hablar de temprana edad estamos hablando antes de los 55. Es que la artrosis de rodilla es un verdadero problema que vivimos en nuestra sociedad, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos y a nivel mundial. Y es que la artrosis de rodilla es un problema que sucede años antes de que puedan manifestarse los síntomas. La artrosis de rodilla específicamente es un problema que ocurre a nivel del cartílago de la articulación de la rodilla. Se conoce comúnmente, en palabras simples, como un desgaste de la articulación. Se pierde el funcionamiento correcto de esta bisagra que conocemos como rodilla y genera inflamación crónica que va a generar un problema persistente y recurrente y va a terminar en la destrucción total de esta articulación, generando consigo dolor, incapacidad para completar los movimientos, para caminar, incapacidad para poder realizar actividades sociales que comúnmente hace la persona. Otro punto importante en la artrosis de rodilla es que es muy común observarlo en personas del sexo femenino, y esto por condiciones anatómicas adherentes al mismo sexo de la persona. Por ejemplo, la artrosis de rodilla en las mujeres se condiciona por la forma de sus rodillas. Ellas tienden a ser más valgas. ¿Qué quiere decir esto? De que la angulación de las rodillas que vienen desde la cadera hasta los tobillos tiene la forma de una X. A eso se conoce como valgo. Las mujeres normalmente tienen un valgo fisiológico incluso mayor a la de los hombres. Esto asociado al sobrepeso y a los embarazos recurrentes que pueda tener cada mujer, depende del número de hijos que puedan haber tenido, las condicionan a que presenten artrosis y sea más prevalente en este tipo de grupo o género. Pero vamos a hablar qué significa artrosis, ¿no? En términos simples, artrosis es un término médico que significa destrucción, degeneración de la articulación. La palabra artro significa articulación y osis significa degeneración, daño, envejecimiento. La artrosis de rodilla entonces ocurre en la articulación de la rodilla. La artrosis puede ocurrir en cualquier articulación. Es común encontrarla en la rodilla. Otro lugar para encontrarlo es en la cadera. También se encuentra en los dedos de las manos, también se puede encontrar en el tobillo, en los dedos del pie, pero es con menos frecuencia. Las articulaciones más perjudicadas por la artrosis y donde la persona se perjudica en términos de deficiencias para poder movilizarse, pues es en la rodilla y en la cadera, que es lo más frecuente encontrar este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es la artrosis de rodilla? Es el envejecimiento de la articulación de la rodilla. Nosotros tenemos una rodilla que está formada por un fémur y por una tibia, pero también está formada por una articulación de la patela o rótula con el fémur. Entonces, en la rodilla tenemos dos articulaciones, femorotibial y también tenemos la articulación femoropatelar. Estas están en constante movimiento y contacto. Mientras no haya exceso de presión, mientras no haya algún daño traumático en el cartílago, pueden funcionar de manera correcta toda la vida. ¿Va a haber un factor de desgaste? Sí, siempre hay un factor de desgaste. Sin embargo, hay condiciones que hacen que este desgaste sea más acelerado. Entonces, uno de ellos y el más conocido pues son las lesiones que puedan haber en el cartílago de esta articulación. La articulación de la rodilla es una articulación que está formada estructuralmente compleja. Está formada por ligamentos, por tendones, está rodeado de músculos. Dentro, si nosotros vemos la articulación, está tapizada por una superficie que se conoce como cartílago, que en personas jóvenes es de color blanco azulino, pero en personas ya adultas, pasadas los 30 años de edad, esta tiende a tener una coloración ya más amarillenta. Entonces, está formado también por meniscos. Los meniscos son almohadillas que también están formadas de un cartílago especializado. Es un tipo de cartílago que también está dentro de la articulación de la rodilla, y lo que va a hacer y el funcionamiento principal de esta estructura es importante porque
porque nos va a generar el apoyo para amortiguar las cargas, los golpes que puedan haber sobre la rodilla cuando caminamos, cuando saltamos, cuando jugamos fútbol o hacemos alguna actividad que implica movimiento. ¿Qué pasa? Que en una artrosis de rodilla existe un daño que perjudica esta dinámica de trabajo. Hay condicionantes. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de una artrosis de rodilla? Considero que desde la experiencia, una causa importante de artrosis de rodilla es el sobrepeso. Si nosotros tenemos sobrepeso, transmitimos ese sobrepeso abdominal o del tronco, ¿no? Donde se acumula más grasa en las personas, pues esto se va a distribuir en ambas rodillas. Entonces va a haber un exceso de presión. El movimiento ya no va a ser simple y dinámico, ya no va a ser un movimiento en una persona, no va a ser de tipo libre, sino que va a haber una sobrecarga, y cualquier tipo de movimiento brusco o giratorio puede llegar a dañar el cartílago y lo puede llegar a friccionar. A esto le sumamos una falta de actividad física regular, las caídas constantes y la lesión de los meniscos que pueden darse en el transcurso de los años. Muchas veces estos meniscos no necesariamente necesitan un trauma brusco como en el fútbol o en alguna actividad deportiva, sino que por el envejecimiento propio de estas estructuras, de estos cartílagos, también se pueden romper en el transcurso de los años. 35 a 40 años pueden haber rupturas degenerativas por envejecimiento. Entonces la transmisión de fuerzas ya no es la misma del fémur hacia la tibia, esos amortiguadores ya no funcionan al 100%, entonces transmiten la carga y golpean hacia el cartílago con mayor frescura, mayor recurrencia. Entonces ahí se va viendo un intento de reparación de la articulación. Ese intento de reparación de la articulación hace que se genere una inflamación constante y crónica, y si nosotros la vemos en el transcurrir del tiempo, vemos que ese cartílago va a estar deteriorándose poco a poco con esa inflamación, que en un principio no nos puede llegar a generar molestias, pero cuando ya hay un deterioro considerable va a generar síntomas como dolor, pérdida de movimiento, rigidez de todas las membranas que cubren la articulación, y esto va a llevar consigo pues un malestar continuo en las personas. ¿Por qué se produce la artrosis? Como te comento, la artrosis es un proceso que no ocurrió ayer, no ocurrió la semana pasada ni el mes pasado, es un proceso que dura largos periodos de tiempo, pero cuando sucede el daño puede llegar a evolucionar rápidamente en el transcurso de 6 meses o un año. ¿Cómo se produce y en qué tiempo? ¿En qué tiempo una persona puede tener artrosis o desarrollar artrosis luego de una lesión? Por ejemplo, si una persona físicamente activa tiene una lesión en alguna actividad deportiva o tiene una caída simple dentro del hogar que dañe el cartílago o que dañe estos meniscos o estos amortiguadores, puede llegar a desarrollar artrosis en el transcurso de 1 año, de 2 años, de 5 años. Van a haber cambios que se pueden ver en radiografías, van a haber cambios que se van a ir viendo también desde un inicio, se pueden ver en resonancias. Entonces estos cambios que no son modificados, a los cuales no se le permite acceder por un tema de que en un principio la artrosis quizás no genera molestias, por dentro sí se están generando cambios. Si no se modifican estos cambios que están habiendo dentro de la articulación, la artrosis es algo que va a suceder sí o sí en el camino. Recordemos que la artrosis es de 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4, y estos se clasifican en función de lo que nosotros observamos en radiografías. Grado 1 probablemente no se observan muchos daños en la radiografía, pero en una de grado 4 sí, hay lesiones marcadas, hay deformidades, la superficie de la articulación ya no es regular, denota que es rugosa, tiene osteofitos, tiene ahí puntas que van a generar problemas de funcionamiento. Esto asociado a la carga que le damos constantemente a la rodilla, pues va a generar dolores constantes. ¿Qué hacer para evitarla? ¿Qué hacer para evitar una artrosis? Pues es importante tener salud articular. ¿De qué forma podemos evitar una artrosis? Teniendo un peso adecuado, evitando excesos en los deportes, excesos que impliquen rotación brusca, flexión forzada como en el fútbol, en el básquet, en el voleibol. Esto es algo inevitable para las personas que practican este tipo de deportes, pero si estamos físicamente en forma y le damos un tiempo regular al cuerpo para que se pueda recuperar, podemos evitar la artrosis derivada de este tipo de deportes. Si tenemos alguna lesión, identificar correctamente el causante del problema, y si se trata de algo estructural, por ejemplo, como meniscos o ligamentos cruzados, tratarlos y tratar de repararlos a tiempo para evitar que dentro de la rodilla se genere movimientos que puedan llegar a lacerar más el cartílago
cartílago, además de apoyar a esta articulación desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de rehabilitación, y también aquí podrían ayudar las infiltraciones a base de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, células madre, ayudan al proceso inflamatorio. Recordemos que una artrosis se produce por inflamación crónica y constante dentro de la articulación, que hace que ese cartílago, esa superficie, ese tapiz se vayan destruyendo poco a poco. Doctor, si ya tengo artrosis grado 1 o grado 2 detectada por radiografías, ¿cómo puedo hacer para evitar su avance? Es una pregunta muy común y es una pregunta que realmente merece una explicación. Si ya tienes señales de artrosis vistas en una radiografía o en una resonancia, pues ¿cómo puedes evitar para que esa artrosis termine en grado 4? Pues hay medidas importantes y una de ellas es el peso. Le damos poca importancia al sobrepeso, pero si nosotros disminuimos la carga sobre las rodillas, estamos haciendo mucho por ella. Estamos evitando que haga mucho impacto y mucha fricción en esta articulación. Lo otro es que si tú tienes algún daño en ligamentos o tienes daño en meniscos que realmente necesitan repararse, hagas esa cirugía a tiempo. Lo otro es que estés en forma desde el punto de vista muscular, ligamentario, que puedas completar los movimientos de manera dinámica, que tengas buena masa muscular y que hagas actividades físicas de movimiento y ejercicios de manera habitual y de manera constante para estar en forma, para que esa rodilla, para que esos músculos puedan proteger cualquier tipo de movimiento sobre superficies inestables. Si no estás en forma, esa rodilla va a sufrir más microtraumas. Van a haber más micromovimientos que no lo vas a observar, pero sí lo va a sufrir la articulación. Otro punto importante, si nosotros estuvimos hablando que la articulación de la rodilla se empieza a envejecer con el tiempo por la inflamación crónica, entonces hacer todo lo posible para que esa inflamación crónica no me destruya el cartílago. Ahí donde viene por conveniente observar si es necesaria una viscosuplementación con ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas, que hasta el momento vienen demostrando utilidad en lesiones leves de las articulaciones, vienen dando buenos resultados. Considera poder usarla siempre con ayuda y con indicación y recomendación del médico tratante. Doctor, si ya tengo artrosis de rodilla de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿qué tratamientos han demostrado mayor éxito? Los tratamientos que han demostrado tener mayor éxito son los tratamientos conservadores a base de fisioterapia. Reducir el peso o corregir nuestro peso corporal de acuerdo a la talla y las infiltraciones. Son los tratamientos que han demostrado tener más éxito en el manejo de la artrosis. Recuerda que la artrosis es una enfermedad, es un daño que ya está presente en la articulación con cambios. Lo que tenemos que hacer en la artrosis es evitar que el deterioro avance y también ayudar a la articulación a que pueda movilizarse y pueda tener la función lo más correcta posible. En artrosis avanzadas es más complicado y más difícil porque ya la articulación tiene exceso de cambios, las superficies ya no son regulares, la cápsula que las envuelve es más rígida y el paciente suele tener mucha deformidad. En las artrosis de grado 1, grado 2 estamos hablando de cambios leves que pueden mejorarse cambiando hábitos en la actividad física, en el peso y cambiando el proceso inflamatorio que hay dentro de la articulación. Entonces, desde el punto de vista conservador, existen tratamientos que demuestran tener mayor éxito y depende mucho de cada paciente, depende mucho del compromiso de cada paciente también. Desde el punto de vista de las cirugías, ha demostrado tener éxito las prótesis de rodilla. Esto lo empleamos en caso de los pacientes que ya tienen una articulación muy deformada y muy deteriorada, donde ya la fisioterapia, la rehabilitación, los ejercicios, las infiltraciones, los medicamentos orales, tratamiento del dolor que puedan ser de repente por bloqueos, ya no están dando efectos y el paciente prácticamente ha perdido funcionamiento de la articulación. Ahí es donde se puede reemplazar o se hace reemplazo de la superficie de la articulación de ambos lados. Se pueden hacer tanto de la tibia, del fémur, como también de la rótula para poder colocar un dispositivo que por lo general está hecho de metal y va a reemplazar el funcionamiento de una bisagra. Esto se da en casos severos de la artrosis. Esta es una pregunta con una revelación importante. ¿La artrosis de rodilla tiene cura? La respuesta
es no. ¿Por qué? Pues desde el punto de vista profesional y en la práctica no es posible curar una artrosis. Y te lo explico. La artrosis es un cambio irreversible en las superficies de una articulación. Se ha perdido el cartílago. El hueso que está debajo del cartílago ha reaccionado generando más huesos, irregularidades, fibrosis. La cápsula que envuelve la articulación ha perdido flexibilidad, está más rígida, se ha deformado la articulación y además existe un daño extenso en el cartílago. Por lo tanto, hacer que esto vuelva a generarse como cual un campo de cultivo, se ha sacado la cosecha y se ha vuelto a plantar nuevos árboles, pues esto en la práctica no es posible. No es posible, por lo tanto se considera que la artrosis de rodilla o de cualquier articulación no tiene cura. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento y se puede tratar el dolor y la mejora de la función de la articulación para que le permita al paciente caminar, hacer actividades básicas, si es posible hacer eso por medio de tratamientos. Pero no podemos hacer que lo que ya se dañó pueda volver al principio como una superficie normal o la de una persona joven. Entonces, cuando estamos ante una artrosis de grados avanzados no es posible hacer ello. Ante artrosis de grado 1 podemos detenerla, pero no podemos volver atrás. Artrosis grado 2 podemos detenerla. Artrosis grado 3 y 4 prácticamente nos estamos yendo al vacío, donde ya no podemos detener más de lo que ya se ha dañado. Por eso es importante que en artrosis modifiquemos aquellos hábitos y aquellas actividades que están perjudicando a la articulación. Y una de ellas y la principal es el sobrepeso. Y llegamos a las perlas sobre artrosis de rodilla. ¿Mito o verdad? Es cierto que existen dispositivos que podemos colocar fuera de la rodilla o existen cremas que se pueden colocar alrededor de la rodilla y curan la artrosis. Es una de las cosas que se viene ofertando mucho en el internet y se entiende en los pacientes que por desesperación puedan intentar saber si esto es verdad o no. Sin embargo, cualquier tipo de actividad o acción que se haga por fuera de la articulación intentando resolver el problema de la artrosis es como intentar destruir un asteroide con una pistola de agua. Entonces esto es un mito. ¿Mito o verdad? ¿La artrosis de rodilla es hereditaria? Esto es un mito, puesto que la artrosis básicamente tiene condiciones y factores externos propios de la naturaleza y el contexto de cada paciente para que se pueda desarrollar ese tipo de daños. Y es porque la artrosis está más relacionada con el contexto y actividades y no por genética. ¿Mito o verdad? ¿Existe el término artrosis generalizada? Pues esto es un mito, no existe el término artrosis generalizada. Hablar de generalizada estaríamos pensando de que si tengo artrosis en la rodilla, también la voy a tener en el codo, en las manos, en los hombros, en el pie, y esto no existe. Esto va más con un término conocido como artritis. Artritis generalizada, sí. En la práctica, artrosis y artritis no son lo mismo. Artrosis se usa para problemas de envejecimiento, degeneración, deterioro, daño, que se producen principalmente porque a la articulación se le ha dado un mal uso. Pero cuando estamos hablando de un proceso inflamatorio como una artritis reumatoide o una artritis por infección, en la práctica estos dos términos son distintivos. Artrosis más para envejecimiento, que ocurre en ciertas etapas de la vida, es muy común observarlo en personas adultas, pero no es un distintivo único para la edad, sino que también puede ocurrir en personas jóvenes. Y la artritis se da más para problemas inflamatorios debido a la artritis reumatoide o a infecciones. Entonces no son dos términos similares. Por lo tanto, el término artrosis generalizada no existe. Y llegamos a las últimas perlas, creencias y errores más comunes en nuestra práctica y en nuestra vida diaria. Un error común es observar a las personas que sufren o que tienen este tipo de problemas, buscar una crema, una pomada o un ungüento para colocarse sobre la rodilla y esperar que esto genere mejoras en el dolor o alivio. Y esto en la práctica es muy visto, sin embargo, desde el punto de vista científico no es posible. Recordemos que la artrosis es un problema que afecta a la articulación, al interior. Hay un proceso inflamatorio constante, hay las membranas que lo cubren desde adentro hacia afuera, tienen un cierto daño, cierta rigidez. Por lo tanto, cualquier intento de colocarle cremas, pomadas por fuera de la articulación va a ejercer un efecto
mínimo. Por más medicamentos que sean, va a generar un efecto mínimo, a diferencia y no mejor que los medicamentos orales, los inyectables, en el tema del dolor. Y si queremos que estas cremas o pomadas hagan un efecto contra la artrosis para evitar que avance o intentar curarla, pues esto también es una creencia y una práctica errónea en la vida común de las personas. Otra creencia y error muy común en la práctica al momento de tratar una artrosis es indicarle al paciente no moverse, reposar, descansar. Una de las cosas que maltrata la articulación es no moverla. Ya tengas artrosis grado 1 o grado 4, debes intentar por todos los medios movilizar esa articulación para que gracias a ese tipo de acto dentro de la articulación, dentro de la bisagra, se trate de distribuir la inflamación y se pueda nutrir lo que queda de cartílago. Además de evitar la rigidez que se genera en el ambiente y la cápsula y las membranas que envuelven esa bisagra, no se haga rígido, por lo tanto te vaya restringiendo el movimiento progresivamente. El hecho de no hacer movimiento en una persona teniendo artrosis es un daño que uno lo va a ver en el transcurso de las semanas de poder intentar hacer este tipo de prácticas de no movilizar la articulación. Es importante que si una articulación está doliendo, pues intentemos usar agentes físicos. Uno de ellos es el frío, el calor, para intentar que esos efectos de esos agentes físicos, tanto con el calor como el frío, puedan permitir que la circulación mejore, por lo tanto se tolere mejor el dolor y esto no llegue a perjudicar a largo plazo a la articulación por la falta de uso. Una de las creencias importantes también es que, y son prácticas erróneas, es intentar no hacer nada teniendo artrosis de rodilla o intentar no hacer ningún tipo de actividad de ejercicios, cuando sí lo podemos hacer siempre y cuando estas sean de bajo impacto. Una actividad común de bajo impacto es las que se hacen en el agua. Ayuda bastante a las articulaciones que están sometidas a carga porque les permite moverse sin tener el peso encima de ellas. Otra creencia y error común es resignarse a convivir con la artrosis y con el dolor. Pues existen en la actualidad tratamientos que pueden ayudarte a mejorar el funcionamiento de esa articulación así tengas artrosis. Para esto tenemos las medicinas orales que han demostrado tener efectividad. Están también las infiltraciones que van a depender de tu estado actual y tu estado físico de limitaciones para poder usarlas en el momento adecuado. Por ejemplo, se puede usar corticoide que va a desinflamar la articulación en una primera etapa. Se puede usar ácido hialurónico si es que realmente el costo supera el beneficio. Se puede usar el plasma rico en plaquetas, que a nivel mundial se han visto casos de mejoras a largo plazo. Pero tener en cuenta que este tipo de tratamientos no se hacen por sí solos, sino se tienen que manejar de manera multidisciplinaria. Se puede usar la infiltración, pero también la fisioterapia, se puede usar también los agentes físicos, los cambios de hábitos, el tipo de alimentación. Toda esa gama de complementos va a ayudar que uno pueda tener los resultados más exitosos posibles para poder manejar este tipo de problemas. Y vamos a terminar con esta creencia, o también podríamos considerar mito, de que la artrosis es un problema que solamente afecta a personas mayores. Y la respuesta es no. He visto en la experiencia y casos de personas que han tenido lesiones en el deporte a muy temprana edad de consideración, también personas que han tenido fracturas en la rodilla de consideración, personas que han tenido deformidades en la articulación y encima sobrepeso y han desarrollado artrosis a muy temprana edad, edades como 30, 35, 40 años con artrosis marcada. Entonces, la artrosis no es algo que solamente le pertenezca a personas de edad avanzada, también sucede en jóvenes. Esto ha sido todo por este podcast sobre este tema muy importante de la artrosis de rodilla. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto no tiene cura, no tiene forma de cómo revertirla en estadios avanzados, sí tienen tratamientos que muchas veces se pueden intentar en los pacientes para poder darle calidad de vida. Recuerda también que es importante, independientemente del tipo de artrosis de grado 1, 4, 3, 2, es que muevas la articulación para que ayudes a romper las adherencias, puedas romper las resistencias que puedan generar por esta inflamación crónica y ayudes a nutrir y a distribuir la inflamación para que no se siga deteriorando la articulación por la falta de movimiento. Aquí, importante, es de que siempre sigas ejercicios de bajo impacto. Sugiero bastante que hagas los ejercicios bajo el agua, con guía o sin guía. Importante que mantengas en buen estado la musculatura, que tengas una nutrición adecuada. Existen antiinflamatorios naturales como la palta, como el quirón
o el jengibre, también el jugo de granada, que han demostrado tener efectos antioxidantes para las articulaciones. También es importante que siempre, si tienes una artrosis y te lo han diagnosticado y solamente te dan medicamentos, pastillas básicas o te dan algún aditivo como suplemento como el colágeno y unas ciertas sustancias que se venden en el mercado, no te conformes a solo tomar y quedarte con las medicinas orales para manejar el dolor. Tienes que trabajar la parte funcional, y aquí es importante que visites fisioterapeutas, fisiatras y también al ortopedista para poder de esta manera trabajar las cosas de manera multidisciplinaria y poder darte alternativas amplias a cómo mejorar tu estado físico y a cómo evitar el avance de este tipo de problemas, que sí se puede realizar, pero siempre y cuando comprendas por qué se produce, qué lo causa, cómo evoluciona y qué alternativas tienes en la actualidad para poder convivir con este tipo de daños en la articulación. Te invito a que me sigas, van a haber más videos para que puedas seguir aprendiendo sobre salud articular en la especialidad de traumatología, ortopedia, de la manera más didáctica posible y siempre con la actualización médica que amerite para poder tomar decisiones adecuadas con respecto a tu salud. Soy el Dr. Juan Anampa, traumatólogo. Descubre, aprende y sana con el Dr. Juan, tu médico ortopedista.